Buenas y bienvenidos otra vez a esta semana con Raquel. Estamos hablando con el economista Tony Villamil y antes de la pausa estábamos hablando sobre los cambios que las personas han visto y claro, eso se complica porque hay muchas personas que porque lo que ha ocurrido en la economía han estado fuera de lo que es el giro de trabajo por 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces regresan a un mundo completamente completamente diferente. Y hay muchas cosas que antes hacían personas que ya uno mismo lo tiene que hacer. Y yo siempre uso el ejemplo de la secretaria, porque cuando yo empecé trabajando en una firma de abogados, nosotros no escribíamos nuestros propios documentos, ¿no? Entonces los más jóvenes nos dieron computadoras y no teníamos secretarias. Y así fueron eliminando muchas de las cosas que hacían un departamento entero. Teníamos un departamento entero que lo único que hacía era tomar las notas que escribían los abogados y ponerlo en las computadoras y eso cambió en lo que fue 1 año o 2 años. Hoy en día ya todo el mundo tiene que aprender eso y en el sistema escolar estamos hablando sobre enseñarle a los niños codificación para que ya ellos mismos puedan hacer su sitio de web y sepan hacer todas esas cosas que ya se necesitan. ¿Qué impacto tienen esos cambios en la economía y qué es lo que deben saber las personas que están considerando, como estabas mencionando, invertir en la educación? ¿En qué es lo que deben invertir? Mira, la situación de la tecnología avanza rápidamente, es decir, que hoy en día es muy importante tener una capacitación continua de lo que está sucediendo. Como economista también yo he aprendido mucho cuestiones de computadoras, de poder tener, por ejemplo, el internet y tener videos y podcasts que le dicen todo tipo de actividad. Es decir, que y aunque soy un baby boomer, como decimos, que nacimos en los 40 y los 50 y todo, pues es una cosa bastante difícil, pero hay que hacerlo. Claro. En el área como tú mencionaste, de leyes, que tú eres una doctora en leyes de St. Thomas University, donde te graduaste, sí. Ahí en esa área ha habido también, como tú mencionaste, muchos cambios. Hoy en día, por ejemplo, tú hablas con los bufetes de abogados y te dicen, no necesitamos tantos abogados, porque con la tecnología los paralegals, las personas que han estudiado pero no son abogados todavía, pueden hacer mucho el trabajo con la tecnología que lo hacían los abogados antes. Es decir que verdaderamente hay unos cambios enormes a todos los niveles. Hoy en día vas a muchos garajes públicos y ya no hay personas que te están recibiendo el ticket de parqueo, sino simplemente todo electrónico. Sí. Que esos son todos los cambios, es decir, a todos los niveles. Los agentes de viaje también han tenido que cambiar mucho su manera de su actividad, ya planifican viajes, ya no simplemente te venden billetes de avión, eso ya no se hace hoy en día. Los aeropuertos es lo mismo, tienes toda la tecnología, las tarjetas y todo, ¿no? Es decir que verdaderamente el punto más importante es que la persona se tiene que dar cuenta de esto y tener una capacitación continua y estar continuamente o como persona misma estudiando y aprendiendo estas nuevas tecnologías o yendo a la universidad o yendo a Miami-Dade College o al sistema escolar que les pueda capacitar en estas nuevas áreas. Claro. Y hablando de la creación de trabajo, uno de los temas más importantes que se va a hablar en Tallahassee, y quiero hablar contigo sobre los dos que se van a discutir. Uno es la expansión del Medicaid y si vamos a participar en Obamacare o no, que va a tener un impacto yo creo muy grande en la economía del estado de la Florida. Pero quiero empezar con el segundo porque tiene que ver con la creación de trabajo y es el juego. Se está hablando sobre muchas cosas, se tienen que hacer una decisión porque claro, el próximo año caduca el agreement que se hizo con las tribus de los indios, los Miccosukee y los Seminoles, claro, y eso le da al estado de la Florida como $400 millones, ¿no? Por ellos tener la habilidad exclusiva de tener ese tipo de juego. Pero lo que no saben muchas personas es que existen muchos diferentes tipos de juegos, ¿no? Y cuando se trajo esa propuesta originalmente para expandir el juego, se abrió una conversación muy interesante sobre el juego que ya existe, quién es que va, cuál es el que queremos traer. Sabemos que en Orlando no quieren un juego estilo internacional. Y yo creo que la parte más interesante va a ser lo que dicen los economistas en Tallahassee sobre qué esto le trae a la economía, qué tipo de trabajos crean, a qué nivel y quién va a atraer a la Florida. ¿Se va a gastar el dinero de los residentes de la Florida en el juego o va a ser dinero que viene de afuera que antes no estaba aquí? Y de una de las cosas que también se estaba hablando era la creación de una comisión de gaming, que es algo que yo creo que es muy interesante. Es un punto muy importante que has mencionado. Mira, en primer lugar, desde el punto de vista económico, lo más importante es si vas a crear un sistema de juegos, no solamente la supervisión, ¿no? Pero también desde el punto de vista del ingreso
que puede traer de impositivo es para poderlo exportar, es decir, traer a personas que vienen del área internacional con sus dólares aquí a jugar aquí, y parte de eso se utiliza como gastos impositivos para poder invertir en educación y poder invertir en carreteras y mejorar el nivel de vida. Cuando estás hablando de un juego que es lo que hay hoy en día, donde tú y yo vamos a jugar, digamos, y gastamos dinero, ese es dinero que no vamos a gastar en un restaurante, o que no vamos a gastar para la educación de nuestros hijos, o que no vamos a gastar para otra actividad. Es decir, el juego local es bastante nocivo para la economía. Porque el dinero ya estaba aquí. Este dinero ya estaba aquí, es decir, simplemente va de $1 para aquí, va $1 para allá, ¿no? Y también es muy nocivo desde el punto de vista social para la parte local. Pero si estás hablando de grandes juegos de empresas multinacionales que traen a personas de Asia, de América Latina, de Europa a jugar, y ven aquí esta área, a lo mejor invierten en bienes de raíces y todo estás trayendo dólares nuevos para acá y creas actividad económica. Y no es el desplazamiento de $1 que va de un lugar a otro lugar. Es decir que verdaderamente para mí es muy simple. El juego que podríamos traer sería el juego internacional de personas pudientes con hoteles de lujo, con actividades de lujo para poder captar esos dólares que vienen de afuera. ¿Y cómo eso es diferente a lo que ha ocurrido en Las Vegas? Porque yo creo que muchas personas que han ido a Las Vegas no quieren que ocurra lo que ocurrió en Las Vegas. Y es interesante porque hay una diferencia. Yo creo que hay una diferencia grande en lo que es el sur de la Florida y lo que es Las Vegas. Aquí hay otras cosas que van a traer. Entonces, ¿cómo es que se puede prevenir que ocurra lo que ha ocurrido en ese estado? Y la segunda pregunta es cómo va a impactar el turismo de la familia, que es claro lo que dice Disney y lo que dice el centro de la Florida, que tenemos que ser honestos, son los que tienen la gran mayoría del poder político en Tallahassee. Bueno, en primer lugar, acuérdate muy bien que el estado de la Florida no es Las Vegas ni Nevada, es decir, estamos hablando de un estado de 67 condados, 20 millones de habitantes y grandes industrias que crean 800 mil millones de dólares al año de Producto Interno Bruto, de producción. Es decir, que verdaderamente cuando se habla del juego internacional se está hablando de una serie controlado, supervisado, una serie de resorts, ¿no?, en distintas áreas, pero controlados. Es decir, que el impacto total en la economía es muy distinto que tener una ciudad entera como está en Las Vegas, ¿no? Que vive de eso, que se nutre exclusivamente. Mientras que la estructura económica de nuestra gran economía de 800 mil millones de dólares es mucho mayor que la de Nevada, el estado de Nevada o de Las Vegas. Es decir, que verdaderamente nosotros tenemos cantidad de industrias en otras áreas. Entonces lo que estamos hablando es de crear una especie de resorts, de áreas donde se puede traer al turista internacional de alto ingreso que quiere venir a jugar por medio de estas empresas multinacionales, una tasa impositiva alta, y ese dinero que se recauda se puede invertir en educación, se puede invertir en carreteras y otras actividades sociales. ¿Y qué es lo que ocurre entonces con los Micazukis y los acuerdos que se han llegado con ellos? Porque claro, ya ellos no van a tener el derecho exclusivo de tener ese tipo de juego. Ellos tienen en Tampa, tienen aquí. ¿Qué es lo que hicieran? Entonces ellos tuvieran su propio juego y no le dieran nada al estado de la Florida. Bueno, yo creo que verdaderamente a mí me parece que desde el punto de vista de competencia se le debían permitir a empresas multinacionales que tienen juegos a través del mundo a poner sus resorts para atraer el juego internacional de una manera limitada, ¿no? Es decir, de una manera supervisada. Yo no creo darle monopolio a ninguna empresa. Yo creo en la competencia y es muy importante que se le dé la competencia. Si los Micazukis son los mejores, perfecto. Que la gente vaya allá. Que la gente vaya allá. Claro. Esa es la idea, pero no darle el incentivo que se le está dando hoy en día, donde se limita otro tipo de empresas que puedan competir. Bueno, y la segunda, el segundo tema en la sesión legislativa que empieza en marzo, que yo creo que va a dominar y va a ser lo más político, ¿no?, es la expansión del Medicaid. Se ha hablado sobre dos planes, el Senado tiene un plan y la Cámara tiene otro. Claro, la última sesión se hizo muy político, vamos a tomar dinero federal, no vamos a tomar dinero federal, cuánto nos va a costar cada dólar federal que tomamos, cuánto nos va a costar en el futuro. ¿Qué es lo que crees que va a ocurrir en la próxima sesión legislativa y pudiera tener un impacto positivo o negativo? Porque claro, las personas que quieren la expansión dicen, bueno, ese dinero federal que es nuestro.
Lo mismo que pasó con el tren bala, ¿no? Ese dinero era de nosotros lo mandamos a Washington y tenemos el derecho a tenerlo. Si le decimos que no, se lo mandan para otro estado, que fue exactamente lo que ocurrió con el tren bala, ¿no? Ahora ese dinero está en otro lugar. Y claro, lo mismo que pudiera pasar con la expansión del Medicaid, pero a la misma vez viene con un costo, ¿no? A largo plazo. Sí, claro. Mira, la expansión del Medicaid va a pasar porque es ley. Es decir, que verdaderamente si nos están dando 2 o 3 billones de dólares para el estado de la Florida por los próximos 2 o 3 años, ¿por qué no utilizarlos, no? Como hicieron la mayoría de los estados. Es decir, que verdaderamente yo creo que, y el Senado, el año pasado el Senado y el gobernador querían traer ese dinero. Fue la Cámara de Representantes la que dijo que no, porque en un futuro después nos van a dejar sin ese dinero, entonces va a ser el costo del Estado. Porque ellos tienen elecciones cada 2 años. Cada 2 años, pero es claro. Entonces tenían miedo de lo que iba a pasar en el 14. Claro. Pero verdaderamente ese dinero, como tú dices, de nosotros, ese dinero que estamos pagando por impuestos de médicos, por todo tipo de impuestos, es decir, que yo traería ese dinero y tendría un plan para apoyar a las personas que lo necesitan, y un plan bastante efectivo, pero yo no diría, no, yo no quiero 2 o 3 billones de dólares en el estado de la Florida porque no sé lo que va a pasar de aquí a 3 o 4 años. Claro. Muchos estados han dicho que, sí, dame el dinero. Claro, y veremos si funciona, y si no funciona, no podemos cambiar las leyes. Entonces. Claro, y eso es algo que yo creo que es importante que muchas personas no entienden cuando hablamos sobre el dictamen de la Corte Suprema. El dictamen de la Corte Suprema fue tan importante porque dijeron que no es un derecho. Es una ley, pero no es un derecho. Quiere decir que en cualquier momento cierran los libros, cambian la ley y todo regresa como era antes. Claro. Y yo creo que es algo muy importante. Del punto de vista fiscal, ¿no? Se van a hacer muchas decisiones en Washington y al nivel estatal. Las personas, es interesante, se preocupan sobre su presupuesto, sobre el crecimiento de su economía personal, ¿no? ¿Cuáles son los temas que crees que ellos deben estar al tanto a nivel nacional y estatal y hasta local, ¿no? Sí, yo creo que desde el punto de vista nacional tenemos lo que llamo yo una tregua de una batalla encarnizada entre los republicanos y los demócratas. Yo creo que la tregua es que hay elecciones en el 14, claro. y ya se hizo la tregua y se hizo un acuerdo de presupuesto. Quiere decir que yo no creo que va a haber problemas por lo menos a través del año 14. Quiere decir que vamos a estar tranquilos este año. Desde el punto de vista estatal, hay un superávit, como tú mencionaste, desde el Estado. Entonces vamos a ver cuánto más se le puede dar auge a la educación, a la infraestructura, a la creación de puentes y de carreteras, que es muy importante para la economía, la parte social, y cuánto se le va a dar a la parte de reducir impuestos a compañías para que se supone que haya más crecimiento económico. Es decir, que ahí es donde viene la discusión sobre qué hacer con el superávit, ¿no? Claro, si van a reducir lo que ya las personas están pagando o si se le van a dar más dinero. Pues ¿Y al nivel local del condado? No, esto a nivel local del condado, mira, yo estaba mirando los datos para el año 2013 que acaba de terminar y el sector público del condado perdió 4.500 plazas de empleo. Es decir, que verdaderamente, y eso es importante porque el condado paga un poco mejor que el promedio del condado. Aquí hay una situación muy seria, es decir, verdaderamente qué tipo de economía queremos acá localmente. Es decir, vamos a invertir más en educación, vamos a invertir más en bienestar de vida o vamos a tener una tasa impositiva baja. Yo creo que eso es más que nada desde el punto de vista social, es decir, es una cuestión política. Claro. Pero aquí en el condado yo no veo este año va a estar un presupuesto muy, muy estrecho. Y entonces lo que sucede es que hay la gran batalla entre aquellos que creen un poco más para que el gobierno apoye y aquellos que creen que debe apoyarse más al sector privado con mantener las tasas impositivas bajas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias por estar con nosotros, Tony, y a ustedes por su sintonía. Hoy con mucho gusto les ha hablado Raquel Regalado.